bajo un mismo sol. Bienvenidos amigos televidentes a su programa Bajo un mismo sol. Nos encontramos en las canchas de Peguche y con este ambiente festivo damos inicio a nuestra programación. Nuestro equipo de producción ha preparado los siguientes reportajes. La inauguración del Paucar Pinzaquí 2014, el taller de chalinas Muyundi y seguimos aprendiendo quichua con el método Mushuk-Muyu. Conoceremos a Wilfrido Lusitante, pintor secoya. Tenemos una entrevista con el grupo Asamacuna y su reciente video musical producido por nuestro equipo de Bajo un mismo sol. Y para que usted y su familia no se pierda de estas festividades, tenemos la agenda cultural de esta semana. Comenzamos. Kikingunaka, Bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Se iniciaron las fiestas del Paucar Raimi en Otavalo y nosotros asistimos a la inauguración del Paucar Pinzaquí 2014. Nuestras cámaras acompañaron al prioste y esto es lo que captamos. Veamos. Desde muy temprano en la mañana, la comunidad de Pinzaquí se prepara para la fiesta de inauguración del Paucar Raimi Pinzaquí Tío 2014. El prioste, quien tiene a su cargo la organización de la fiesta, se prepara para salir a la iglesia de Ilumán. Este evento ya está viniendo desde hace 12 años. Vamos a partir de aquí, de Pinzaquí hasta Ilumán. Nosotros ya estamos listos con la banda también acá abajo, ya no han llegado aquí a mi casa, pero nos vamos con la Virgencita, llegamos a Ilumán. Esto está haciendo la comunidad, la directiva de la comunidad de Pinzaquí está haciendo, colaborando a mí como presidente del Paucar Raimi. Llega el Coraza, su familia y todos sus acompañantes a la iglesia con la Virgen del Carmen, patrona de Ilumán. Luego de la misa, todos regresarán al estadio de la comunidad para continuar con la fiesta. Hoy, que es la inauguración, desfilan todos los equipos participantes. Se elige el mejor equipo uniformado y se elige a la reina de los deportes. Ahorita fue mi Ana Lucía Fuentes, que hay Buenas tardes con todos, mi nombre es Agaki Pineda, tengo 7 años y represento con mucho orgullo al Club Deportivo San Juan Pogio. Lo importante no es ganar, sino también participar. Gracias. Cuando empiecen los partidos de fútbol, tendrá lugar la comida comunitaria, que se hace con el aporte de todos. Unos traen maíz tostado, otros arvejas, frijol, papas y varios tipos de carne que se mezclan y se comparten entre todos. La solidaridad y la reciprocidad hacen que funcione la organización de la fiesta y tenga éxito. Los priostes hacen los principales esfuerzos. No se apoyan en patrocinadores,
Esto les da la libertad de seguir conservando las prácticas sociales auténticas de los pueblos originarios. Otavalo es conocido por la producción de tejidos hechos a mano y con fibras naturales, pero en la actualidad ha cambiado su forma de trabajo. Ahora se ha tecnificado, se ha industrializado. Y veremos en el taller Muyundi cómo se trabajan las chalinas, con calidad de exportación. Veamos la siguiente nota. Mi nombre es Segundo Burga. Soy de aquí del barrio Montserrat. Los tejidos, todo lo que es tejidos aprendí de lo que mi padre fue, como también sabía tejer, ¿no? Yo aprendí desde temprana edad. A los 8 años yo sabía tejer muy bien y telar de lo que es manual, madera. Pero a los 16 años y medio empecé a trabajar por mi cuenta, comprando los telares de madera, lo que son manuales. Ya tenía hasta 8 trabajadores en telar de madera. Entonces, como ya se trabajaba bien, fue la necesidad de comprar los telares eléctricos. Los telares eléctricos ya le reemplazó a los de telares manuales y se continuó con lo eléctrico. Y el manual ya nos tocó guardar. Este tipo de máquinas eléctricos empecé a adquirir después de unos 6 años de casado y cuando inicié el trabajo ya. Hace unos 35 años atrás que empecé con los telares de estos. La necesidad de estas máquinas se logró obtener es porque uno se quiere modernizar cada vez más. Claro que este tipo de máquinas hay, pero que son menos modernos, ¿no? Por ejemplo, son de lanzaderas, casi pareciendo a los telares antiguos, pero ya son eléctricos. El telar de madera, la producción es muy poca. En telar de madera, claro que se puede hacer unos mejores diseños o se puede hacer los mejores tejidos. No, o sea que con este tipo de telares no se puede hacer como con lo que se hace con telar de madera, sino que en cambio con telar de madera un diseño, un trabajo que se hace los extranjeros o los compradores nacionales no pueden pagar ese precio que el trabajo que se hace. En cambio en estas maquinarias sale muchísima producción, se baja el costo, entonces se puede vender mucho más. Estos telares son alemanas. Ahí son diferentes, de diferentes países que llegan los maquinarias. A nosotros nos toca hacer adaptaciones porque realmente estas son maquinarias que hacen trabajos como las fábricas hacen, ¿no? Como ya son muy diferentes los materiales. En cambio esto nosotros le adaptamos, le cambiamos de repuestos o si es aunque no se puede tener repuestos originales, se puede hacer que lo que parezca. Siempre los telares eléctricos, o sea que avanzan, o sea que más que todo hasta 100 metros diarios los telares. Pero hay telares que son un poco más angostas, les avanzan a los metros, hasta 200, hasta 300 metros diarios. Pueden hacerlo. Por ejemplo, como estos chales, ya vamos a ver adentro los telares más pequeños, avanzan mucho más. En cambio, porque son anchos, aquí sale el doble, entonces aquí sacaría como unos 30 chales por fila. Entonces saldría en 5, saldría 150 chales, equivaldría como a 300 metros. Eso saldría. Ahorita tenemos 16 telares, ¿no? Pero como ahora ya, o sea que esto ya, como trabajamos con mis hijos, ya están trabajando por su cuenta mis hijos. Como tengo 2 varoncitos, los 2 varones se dedican a este trabajo. Bueno, los diseños yo he hecho porque yo he creado yo mismo, ¿no? Desde que inicié, lo que he cambiado algunos diseños será por lo menos unos 20 diseños que he hecho. Son variedades. Toca dibujar en cartón, o sea, primeramente dibujar en cuaderno.
hacer en cuadriculado, diseñarle, después hacer las perforaciones ya para meterle, por ejemplo, a la maquinilla para que salgan los diseños. Hace unos 6 años o 7 años saqué la moda que es los chal calado, ¿no? Entonces salió la moda, eso se vendió muchísimo, no solo en este país, sino que fuera del país, por ejemplo México, más se llevó a México más. Últimamente este año casi no ha salido para exterior, sino que ha estado abasteciendo aquí en Ecuador mismo, poco. Bajó un poco porque hemos paralizado un poco, las maquinarias están paralizadas un poco. Pero estoy creando, mejor dicho, como este mismo, son nuevos y entonces creo que está empezando a pegar. Les invito aquí a todos los turistas nacionales, internacionales, personas mayoristas, a llevar de nuestro producto, ¿no?, que hacemos aquí, las artesanías Muyundi. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. En este segmento de Aprendiendo Quichua, Mushuk Muyu nos enseñará sobre el género femenino y masculino. Veamos cuáles son las palabras. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu, Kari Warmi Yachik, género. Hoy vamos a aprender un poco sobre el género y el artículo en quichua. En el quichua no podemos hablar claramente de un artículo como utilizamos en el español, ya que en cierta manera no existe, y en cuanto al género, no tenemos terminaciones para identificar si estamos hablando de femenino o masculino. Por esta razón, utilizamos las palabras warmi, mujer, o hari, hombre, para establecer si es femenino o masculino. Las palabras warmi y hari las utilizamos anteponiendo al sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Warmi kuchi. Chancha. Warmi kuchi. Kari kuchi. Chancho. Kari kuchi. Warmi atalpa. Gallina. Warmi atalpa. Kari atalpa. Gallo. Kari atalpa. Warmi alku. Perra. Warmi alku. Kari alku. Perro. Kari alku. Cabe indicar que en el mundo indígena todos los seres son vivientes y siempre existe género. Veamos unos ejemplos. Warmi sisa. Flor muy bonita o delicada. Warmi sisa. Kari sisa. Flor un poco rústica o más grande. Kari sisa. Warmi rumi. Piedra fina. Warmi rumi. Kari rumi. Piedra rústica. Kari rumi. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. ¡Vas ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad.
cada sábado a las 19:45 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor por TVN Canal 9. Hoy conoceremos a Wilfrido Lusitante, pintor naturalista secoya. Pese a no tener los implementos necesarios que exige este arte, él se formó solo. Se inspiró viendo al famoso pintor Ramón Pillaguaje. Conozcamos algo más de este excelente personaje. La lluvia infaltable de la selva amazónica empapa las casas de la comunidad secoya de San Pablo de Cantesía, del cantón Chuchufindi, en Sucumbíos. Aquí se encuentra el hogar de Wilfrido Lusitante, un talentoso pintor. Desde la escuela comencé a dibujar con lápiz. Me hablaban de los cuentos, me hablaban de las lagunas y yo ya me imaginaba cómo puede ser una laguna tan grande, tan oscuro el agua. Y eso era lo que yo dibujaba. Luego, desde que tenía los 14 años, comencé con el óleo. Me gustaba lo que hacía el famoso Ramón Pillaguaje, que es el actual pintor, quien ganó a nivel mundial. Yo quería aprender así como lo hacía Ramón Pillaguaje. Un día me dijo que yo estuve interesado a pintar con óleo. Le dije que sí. Desde ahí me trajo unas pinturas desde Quito, óleo, lienzo. Tenía que practicar un año sin ver ningún resultado de lo que estuve haciendo. Después de un año comienzo a ver me salió una partecita de arte con luz y sombra. Entonces desde ahí Ramón me dice que sí puedo aprender a manejar pincel. Su talento iba desarrollándose cada vez más, pero su conocimiento en este arte aún era insuficiente para lo que quería demostrar en sus obras. Tenía una amiga de Suiza, vino acá a la comunidad y me dijo que podría llevar a Quito para que conozca cómo es la vida de un artista o cuáles son las técnicas que tienen otros. Entonces desde ahí me lleva a Quito en la Universidad de San Francisco. Ahí conocí un señor que se llamaba Marcelo Aguirre. Me enseñó bastante, entonces desde ahí ya comencé a seguir pintando. A los 8 años recién me indica el Ramón Pillaguaje qué falla tengo yo. Me dijo que el paisaje era muy claro, como le digo, muy verde. El cielo también era demasiado, es un color muy diferente al cielo, lo que es natural. Entonces me ayudó a mejorar. Entonces desde ahí ya me dediqué solo a la pintura. Sus manos tienen cuidado en cada pincelada que da. De esta manera puede lograr paisajes selváticos con detalles que impactan a la vista, dando la sensación de casi poder tocar las ramas y hojas para mirar qué hay más allá. Para promover sobre el turismo o hablar un poco de la cultura secoya, me han dado una oportunidad de exhibir en las ciudades, por ejemplo, como Quito, en Estados Unidos. Cuando me llevan voy con las obras, mis pinturas. Bueno, la impresión más grande que han tenido son los detalles y la naturaleza. Apreciaban lo que es la naturaleza. Lo que yo hacía eran unos detalles muy finos. Eso les impresionaba mucho. Ellos miraban tan cerquita para ver dónde está la falla. Bueno, ahí siempre yo hablo sobre la conservación de la naturaleza y de la cultura también. Wilfrido Yamil Lusitante y su familia viven de la caza, la pesca y los productos que obtienen de la agricultura. El poder pintar sus cuadros es lo que complementa su ser. Bueno, a través de la visión de Yagé, los tomadores de Yagé nos cuentan que ellos miran muchos colores, multicolores a través de la visión. Entonces, ellos
A veces hacen unas figuras como en estas túnicas, pero en color blanco. Pintan muchas figuras. Sabían dibujar en las ollas de barro las mujeres, pero tenían muchas figuras. Hacían unas figuras creativas, digamos, lo que nunca actualmente no hacemos nosotros. Yo estuve digamos, teníamos un taller y tuvimos un curso de casi como un mes con 10 días. Y yo quería que salga, aunque sea 1 o 2 de los niños, de los jóvenes, pero parece que es muy difícil, pero espero que en estos tiempos salga uno más, a quien le guste pintar. Uno cuando está pintando, cuando uno es tener amor al arte. Uno está feliz cuando está pintando. Se siente como que estuviera dentro de la selva. ¿Por qué pintar paisajes? ¿Por qué tiene que ser precisamente la selva? Ya. Porque nosotros está rodeado, donde que vivimos, está rodeado de pura selva. Entonces es lo único que existe alrededor de nosotros, de nuestra comunidad. La selva es lo más grande que tenemos en nuestros territorios. Para nosotros es muy importante, es como que fuera nuestra casa, todo el territorio que tenemos. Yo estoy feliz de lo que somos tan poquitos y hacemos representar a todo el país, que es Ecuador. Y sentimos orgullosos de tener un artista tan importante y hacemos con todo el orgullo de la nacionalidad. En nuestro segmento musical tenemos a jóvenes quichuas de la comunidad de Azama. Ellos conforman la agrupación Azamakuna. Este es su primer trabajo discográfico y conoceremos también algo más de su biografía. Su primer video musical producido por APAG. Veamos. Nuestro grupo se llama Azamakuna y somos de la Unión de Comunidades Indígenas y Pluriculturales de Azama. Hacemos música variada, estamos empezando y en el disco tenemos alrededor de 12 canciones en diferentes ritmos como fandango, San Juanito, huayno, Inti Raymi. Bueno, la música creo que nace a partir de la necesidad de expresarnos y de dar a conocer lo que es parte de nuestra cultura, tanto en nuestra comunidad o como pueblos quichuas y como parte del pueblo andino, se puede decir. Ahorita estamos en proceso de grabación, estamos ya culminando con eso. Esperamos hacer otros videos más de otros temas. El objetivo como grupo es seguir cultivando esta disciplina de la música y también, como llevamos el nombre de Azamakuna, de alguna manera dar esa imagen de nuestra comunidad y poner en alto el nombre de nuestra tierra, se puede decir. La música creo que es parte de la vida porque apenas nosotros nos despertamos, ¿con qué nos despertamos? Con la música de los pájaros, con el canto del gallo. Entonces como que la música está en toda manifestación y parte de eso nosotros transmitimos a través de los instrumentos que entonamos. Mi otra faceta que he tenido la oportunidad de desarrollar más ha sido la faceta de pintor. Y ahorita con el grupo me ha sido la oportunidad de desarrollar la música como dos disciplinas complementarias por tratar de también plasmar en la música o lo que hacemos en música, tratar de plasmar en pintura. Bueno, invitamos a toda la gente a que sea partícipe de lo que estamos haciendo, que
que nos den sus propuestas, sus críticas constructivas, que estamos empezando, pero que quisiéramos seguir de largo en este arte de la música. A continuación, nuestra agenda cultural para que usted y su familia no se pierdan de estas festividades del Paucar. En Antonio Antes se realizará por los 16 años de cantonización, el lunes 24 de febrero, el segundo Festival de Cine Nacional. La película será Sara la Espantapájaros a las 7:30 de la noche. El lugar será Teatro de la Fábrica Imbabura.
El martes 25 de febrero tenemos el segundo Festival de Cine Nacional. La película se llama Mono con Gallinas. Será a las 7:30 de la noche en el Teatro de la Fábrica Imbabura. El miércoles 26 de febrero tenemos dos películas que ustedes pueden ver. La primera es Más allá del mall, a las 7 de la noche. El segundo es Mejor no hablar de ciertas cosas, a las 8:30 de la noche. El Teatro de la Fábrica Imbabura será la exhibición. El viernes 28 de febrero tenemos el evento artístico con la orquesta La Academia. Se realizará a las 8 de la noche en la Plaza Cultural Libertas. El sábado 1 de marzo tenemos el evento gastronómico benéfico, la Gran Fritada Anteña. Será a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El sábado 1 y el domingo 2 de marzo, el segundo Festival Internacional de Graffiti Atuntaqui 2014. Esto será en la mañana a las 11:30. Tenemos la pasarela de moda Expo Atuntaqui 2014, desde las 12 horas hasta las 4 de la tarde. El lugar será Pretil del Parque Mariscal Sucre. Seguido tenemos el show internacional Moda Expo con Lisandrito Mesa y la tercera generación, en homenaje a la cumbia. Esto será a las 9 de la noche en la Plaza Cultural Libertas. Continuando en San Pedro de Pimampiro, el viernes 28 de febrero tenemos el ciclopaseo, el Carnaval de mi vida, a las 4:30. Seguido, el Festival de Bailoterapia, La Tierra del Sol con ritmos carnavaleros, a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal. Y en Peguche tenemos el Paucarray Mi Tío 2014. Esto es el viernes 28 de febrero, Festival de la Música Andina, que es a las 8 de la noche en el Coliseo Peguche. Finalmente, hemos concluido y el sábado 1 de marzo tenemos el Festival de Reencuentro Cultural en el Coliseo de Peguche. Nos encontramos a las 20 horas. Hemos terminado, este es el programa Bajo un Mismo Sol. Nos vemos la próxima semana.